Buenos días, amada iglesia y persona que ve y escucha hoy este mensaje. Les invito para que por favor inclinen su rostro y junto conmigo oremos entregando este tiempo a Dios. Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad que hoy me das al compartir tu palabra, que es viva y eficaz en nuestros corazones, y que con el propósito con la cual tú la envías se cumplirá y no volverá a ti vacía. Entregamos a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nuestras vidas en este tiempo que hemos apartado para escucharte hablar. Doy gracias hoy al pastor por el honor y privilegio que me da para compartir la palabra de Dios. El título de la prédica es Si supieras lo que es misericordia quiero y no sacrificio. El tema, como trato a los demás, seré tratado. El propósito, permitir que el Espíritu Santo nos revele la condición de nuestro corazón para que en Jesucristo sea sano y practiquemos misericordia. La base escritural está en el libro de Mateo, el capítulo 9, versículo 13, el capítulo 12, versículo 7, y en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 36 al 37. Doy inicio a este compartir con una pregunta para cada uno de quienes ven y escuchan hoy este mensaje. Cuando te equivocas o fallas, ¿cómo te gustaría que te trataran? Cuando te equivocas o fallas, ¿cómo te gustaría que te trataran? En mi caso, me gustaría me trataran con consideración, con compasión, que no me juzgaran, que me perdonaran, que no me recriminaran mi falta y me ayudaran a salir de mi error, equivocación o pecado. Y realmente lo que me gustaría que hicieran conmigo es lo que debería yo hacer con los demás. Y esto no es sino misericordia. Y es de lo que hoy voy a tratar. ¿Qué significa misericordia? Es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es más que un sentimiento de empatía, es una práctica que hace que se manifieste por medio de la capacidad de sentir la desdicha por los demás. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, consideración, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es una de las cualidades o atributos de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. El enfoque de misericordia del que hoy voy a tener en cuenta es el del aspecto espiritual y no el material. Del aspecto material nos compartió Paola Andrea hace un buen tiempo con la lectura del buen samaritano movido a misericordia, con un hombre que cayó en mano de ladrones y lo despojaron de todo y lo hirieron dejándolo casi muerto en el camino. ¿Y cómo? Aunque este buen samaritano iba de viaje, lo ayudó sanándole las heridas, llevándolo a un lugar seguro donde lo cuidó y cubrió todos los gastos que representó dicho cuidado. Es decir, le ofreció lo que necesitaba: techo, alimento, ropa e implementos para recuperarse. Volviendo al enfoque espiritual de misericordia, como referencia y ejemplo para cada uno de nosotros está Dios Padre, como ser perfecto y santo, teniendo compasión,
misericordia con la humanidad al dar a su Hijo unigénito Jesucristo para el perdón de pecados, reconciliándonos con Él a través de la obra en la cruz. Qué mayor ejemplo de misericordia, de compasión, de bondad. No escatimó dar a su unigénito Hijo para que por medio de Él seamos salvos de la muerte eterna. A ti y a mí nos alcanzó la misericordia de Dios cuando estábamos perdidos y consumidos en los pecados, y no permitió que muriéramos, sino que con su amor incondicional y eterno nos atrajo a su Hijo amado Jesucristo, como está escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amados hermanos, oyente, por su misericordia estamos hoy vivos y reconciliados con el Padre eterno, porque Jesucristo, que es la misericordia, quien se entregó por nosotros, tuvo con cada uno de nosotros el mayor gesto de amor y misericordia, para que hoy disfrutemos de su presencia, de la revelación de su palabra, de escuchar su voz, de experimentar su amor, su paz, su gozo, su paciencia, su bondad, su benignidad, su mansedumbre y su templanza, viviendo nosotros por medio de la fe y aprendiendo de Jesucristo, quien es misericordia, para que practiquemos nosotros la misericordia. Cuando hablo de uno de los atributos de Dios, que es el perdón, estoy hablando de misericordia y compasión de Dios para con nosotros. Y si hemos recibido misericordia de parte de Dios, el perdón de pecados, Dios demanda de nosotros dar o ser movidos a misericordia con los demás, como escrito está en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, amar a Cristo, quien es la misericordia, y recibirla a través del Padre. ¿Cómo? Consolando a la persona afligida y perdonando las equivocaciones ajenas, sin que haya queja ni pareceres en nuestro corazón, como escrito está en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en los versículos 36 al 37. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amada iglesia y persona que oye y ve este mensaje, se trata de humillarnos ante Dios para ser llenos de misericordia y tener una actitud bondadosa que por lo general podamos mostrar hacia los necesitados, especialmente de perdón, ayudando al ofensor, al duro de corazón, al pecador, sin juzgar, sin señalar, sin condenar, sin murmurar.
como sí lo hicieron los fariseos con el Señor Jesucristo, como está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9 al 13, cuando estando sentado Jesucristo a la mesa en la casa de Mateo con sus discípulos, muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente con él. Entonces los fariseos le preguntaron a los discípulos de Jesucristo: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oírlos, el Señor Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y clave para nosotros el siguiente versículo, el versículo 13 de este capítulo 9. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y como también lo encontramos en el libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 6, donde Dios nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y no fue lo que el Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros cuando nos vio en pecado. No nos rechazó, por lo contrario, nos acercó a Él y nos perdonó sin tener que hacer algún sacrificio de parte nuestra, sin tener que ofrecer algo, solo arrepentirnos de todo nuestro corazón al haber ofendido su santo nombre con el pecado. Y Él sanó nuestro corazón herido, rechazado, endurecido, lleno de odio, de rencor, de amargura, de pleitos, de peleas, de celos, de desconfianzas, de groserías, de quejas, de adulterios y fornicaciones, de inmoralidades sexuales. Y con su misericordia lo que ha hecho es transformar nuestro corazón con su misericordia, enseñándonos a vivir en paz, en sosiego, en amor, siendo paciente con cada uno de nosotros, no despreciándonos, para que lo que Él hizo con nosotros lo hagamos también. Y el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 12:7: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Amados hermanos, hoy la palabra de Dios nos confronta, nos anima y nos invita a no condenar, ni juzgar, ni señalar, ni murmurar, más bien a ser compasivos, considerados, amables, es decir, a ser misericordiosos, perdonando toda ofensa, poniéndonos en el lugar del otro, como si fuéramos los que estuviéramos en esa condición o situación de pecado. De hecho, un día así estuvimos. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor y por dónde nos ha pasado, teniendo misericordia de nosotros para que practiquemos la misericordia para con todos. Con misericordia y verdad se corrige al pecador, como escrito está en el libro de Proverbios 16:6, en la versión Reina Valera: con amor y misericordia se corrige al pecador. Es decir, tu deber y el mío es que tú y yo practiquemos misericordia. Tu accionar y el mío es que nos ocupemos en presentar a Cristo, quien es el amor, la misericordia y la verdad. Y Él
los sanará, los restaurará, los corregirá y los encaminará, como lo hace con cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Practiquemos la misericordia, orando por ellos con un corazón considerado y compasivo, para que Dios, que es rico en misericordia, a través de su Espíritu Santo, les muestre la raíz de la enfermedad espiritual en la que se encuentran y puedan humillar su corazón con una actitud de arrepentimiento en la presencia de Dios y reconozcan la necesidad de ser sanados y fortalecidos en su ser interior, y salgan de la condición en la que se encuentran y vivan en la libertad que solo Cristo les da para agradar a Dios con todo su corazón. Recordemos la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia somos salvos. Y quiero en este momento compartirles un ejemplo de mis oraciones equivocadas y egoístas, de las cuales no recibí respuesta de parte de Dios, porque no pedía para agradar a Dios, sino en mi condición de mezquindad pedía un cambio en mi esposo para que me agradara. Cuán equivocada estuve y cuánto sufrí por mi egoísmo. Hace ya un buen tiempo, cuando oraba por mi esposo, mi oración era para que el Señor lo cambiara y no fuera tosco ni brusco, que tuviera consideración de mí en diferentes áreas y en el área de la sexualidad. Lo que yo estaba haciendo era juzgarlo, señalarlo, atarlo más aún a su condición de pecado. Pero cuando el Señor en su misericordia me revela la verdad en cuanto a practicar misericordia y orar como conviene, amados hermanos y oyente, que ves y escuchas este mensaje, lo primero que hice fue arrepentirme de mi actitud inmisericordia y egoísta, y empecé a orar, no porque fuera como yo quería que fuera, para según mi pensar no sufrir, sino que con un corazón generoso, no egoísta, producto de esa intimidad con Dios, empezara a surgir en lo más profundo de mi corazón el anhelo de que mi esposo fuera sanado en la raíz de su enfermedad espiritual, para que le agradara a Dios y no a mí, ni a mi parecer. Este es un principio de la misericordia. El poder ver la necesidad espiritual mía en áreas diferentes a las de otros, en este caso mi esposo, y de la ayuda de su Espíritu Santo para ser convencidos de pecado y ser sanados y libertados por el sanador y el salvador, nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos para agradarle a Dios. Amados, no hay otra razón sana que nos pueda mover para clamar a Dios por los demás, sino que se conviertan a Dios y vivan para agradarle en todo lo que hagan, en todo lo que piensan, en todo lo que digan, en los lugares donde se desempeñen, ya sea en el hogar, ya sea en una empresa, ya sea donde estén.
finalmente pude ver la libertad que Cristo le dio a mi esposo, y con la libertad con la que puede hoy servirle, solo por la misericordia de Dios y por su gracia con la que es salvo. Amada iglesia y persona que está escuchando, cuando juzgamos o señalamos o murmuramos de otras personas, las atamos más de lo que están. Es necesario que hagamos un pare y que rectifiquemos nuestras oraciones egoístas y dejemos de pensar en nosotros para pensar en que agraden a Cristo, a Dios Padre, y suplicar con un corazón misericordioso que Cristo en su misericordia sane los corazones heridos, rechazados, y les muestre la raíz de la enfermedad espiritual, para que con libertad le puedan servir y le puedan seguir. La palabra de Dios hoy nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y para finalizar, terminemos este tiempo respondiendo a la pregunta que el Señor Jesucristo nos hace. ¿Sabemos qué es misericordia quiero y no sacrificio? Si lo sabemos, entonces, amada iglesia, persona que ve y escucha este mensaje, no juzguemos para que no seamos juzgados, no condenemos para que no seamos condenados, y perdonemos para que seamos también perdonados. No hablemos mal de nadie, no demos cabida en nuestra mente y en nuestro corazón a criticar, a señalar. Entreguemos al Señor hoy nuestros pareceres y pensemos, y si estuviéramos en esa condición en que se encuentran otros, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Solo en la intimidad con Dios podremos reconocer con la ayuda del Espíritu Santo nuestra necesidad de ser sanados de un corazón egoísta, de un corazón que murmura, que señala, que juzga, que es inmisericordia, pero también un corazón que anhela obedecer a Dios y a su palabra, y en la que nos dice que seamos misericordiosos. Amada iglesia y persona que hoy ve y escucha este mensaje, permítame orar. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser generosos, compasivos, amables, considerados con las personas, y que la expresión de nuestras oraciones sean con un corazón humillado en tu presencia, un corazón misericordioso por los que están necesitados de perdón, de ser libres del asedio del enemigo y del pecado, para que siendo libres y sanados de la raíz de la enfermedad espiritual, con libertad te amen y te sigan a ti, Dios Padre, a ti, Dios Hijo, a través de tu Santo Espíritu. Amén. Les animo a grabar en sus corazones esta palabra escrita en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 7.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados somos tú y yo, que practicamos la misericordia, porque entonces también alcanzaremos misericordia. Amados, que la bendición, la protección, la paz, la gracia y la misericordia de Dios estén con cada uno y les sean multiplicadas durante esta semana. Y si el Señor nos lo permite en su misericordia, nos veremos en otra oportunidad.